Ahora vamos a proceder con el circuito en paralelo. Aquí ya lo tengo armado el circuito con las tres resistencias. Las tres están en paralelo, pero aún no están energizadas. Una de las cosas que debemos saber primero es conocer la resistencia equivalente de esta conexión de esas tres resistencias. En este caso vamos a medir utilizando el ohmímetro para conocer la resistencia. Entonces, midiendo con mi medidor la resistencia me da un total de 314 ohms aproximadamente. 314 de resistencia equivalente. Pero ¿qué resistencias tengo conectadas en el circuito? Tengo aquí R1 de 680, R2 de 820 y R3 de 2200. Si recuerdan, en la teoría nos dice que en un circuito en paralelo la resistencia equivalente es menor a la resistencia o al valor de la resistencia más pequeña conectada. La más pequeña es de 680 y nos dio 314 de resistencia equivalente, quiere decir que está casi por mitad. Con ese valor de la resistencia equivalente voy a usar el valor de mi fuente. Hace un momento, cuando hicimos el de circuito en serie, vimos que era 12.16 a lo que tenía configurada o ajustada la fuente. Haciendo una operación aritmética con la ley de Ohm, V sobre R, nos da una resistencia total a fluir sobre el circuito de 38 punto y fracción miliamperes. O sea que sí me va a servir seguir utilizando el medidor de miliamperes para saber la resistencia. Lo siguiente es vamos a energizar. Acuérdense, en un lado ponemos el negativo y en el otro el positivo de mi fuente, ajustada previamente. Así ya tenemos mi circuito energizado. Lo primero que vamos a proceder es a medir el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues en el medidor vamos a ajustar a voltímetro y vamos a empezar a medir en paralelo. Tenemos aquí para la resistencia de 680 me da 12.06 volts. Ahora para la resistencia de 820 12.09 volts y para la resistencia de 2200 me da de 12.08 volts. Entonces con eso comprobamos la primera parte que nos comentaba el simulador, que nos proporcionaba el simulador, que en un arreglo de resistencias en paralelo quien se mantiene es el potencial y quien se divide es la corriente, y de aquí viene el nombre de ley de la conservación de la carga a través de un circuito en paralelo. Medimos lo que es la resistencia total equivalente de este arreglo y también conocemos el voltaje que nos está proporcionando la fuente. Con base a eso hicimos una operación aritmética en la que obtuvimos la corriente total que está fluyendo, que dio aproximadamente de 38 punto y fracción miliamperes. Para comprobarlo debemos desconectar un polo de nuestra fuente, ya sea el positivo o el negativo. En este caso yo voy a desconectar el positivo. ¿Para qué? Porque necesito conectar mi amperímetro en serie a mi arreglo de resistencias. Entonces, desconectando esa terminal, lo tengo así, y el otro lo voy a conectar aquí, y este me da un total de 12, perdón, estoy
en el voltaje, entonces vamos a seleccionar miliamperes, cambiamos el medidor y vamos a encontrar lo que es la corriente total que fluye a través de este circuito y que me da en la lectura de 37.8 miliamperes. 37.768 30, a ver, 37.87 miliamperes. Ajá. Entonces pues queda comprobado, ¿no?, el cálculo con lo que me está proporcionando la fuente hacia todo el circuito. Regresamos y la volvemos a conectar. Listo. Ahora, ¿cómo medimos la corriente en cada uno de los resistores, de las resistencias? Acuérdense que el amperímetro se conecta en serie y como el circuito está energizado, debemos hacerlo así como está energizado. Entonces, para conocer en R1, en la de 680, debemos desconectar una de las terminales de la resistencia. En este caso voy a desconectar la que está al lado del polo positivo y la voy a poner así. Únicamente la desconecté de la línea de energía que me energizaba las 3 y la puse en una donde no tenía energía. Ahora, para conocer la resistencia, lo que tenemos que hacer es, la corriente, poner una punta de mi amperímetro en cualquiera de las terminales de las otras resistencias y la otra punta del amperímetro a la resistencia que he quitado de la línea. Poniendo de esa manera, nosotros tenemos que para la de 680 hay un flujo de corriente de 17.83 miliamperes. 17.83 miliamperes. Una vez que terminamos, debemos de regresarla hacia donde estaba conectada para no afectar el circuito y siga estando el mismo. De esa forma nos ha resultado que la corriente en 680 es de 17.88 miliamperes. Si hacemos el cálculo con ley de Ohm, ¿cuánto voltaje hay entre las terminales de la resistencia de 680? Pues son 12.16. Entre esa resistencia, entre 680, que es esa resistencia, me da un total de 17.8 miliamperes. O sea que por ahí va, ¿verdad? Vamos bien. Ahora vamos con la resistencia 2, o la resistencia que está en medio de ambas. Tenemos que abrirla. La resistencia 1 la desconecté del polo donde estaba el positivo. Esta segunda la voy a desconectar del polo que está negativo, con el objetivo de que observen que no importa de qué lado desconectan, siempre y cuando se mantenga la misma configuración. Para eso vamos a conectar en cualquiera de las otras terminales y vamos a conectar así. Se fijan, aquí me dice mi medidor que hay 14.92 miliamperes. ¿Sí? 14.92 miliamperes. Entonces, ahí está, 14.9692, por ahí. Quitamos, regresamos la resistencia como estaba, 14.92. Vamos a ver si es cierto. Tenemos 12.16 entre 14, perdón,
entre 820, que es esa mi resistencia, 820, y me da de 14.82 miliamperes. O sea, es correcto, ¿no? Vamos bien. Ahora vamos con la última resistencia. Desconectamos, voy a desconectar en esta parte. Ahora en el positivo. Es indistinto donde ustedes desconecten. Y vamos a medir la corriente nuevamente, una punta del amperímetro en cualquiera de las terminales de las otras dos resistencias y la otra en la terminal donde desconecté la resistencia. Ahí está, de la resistencia desconectada, perdón. Y aquí me dice que es de 5.52 miliamperes lo que está fluyendo. Ok, quitamos y regresamos. 5.52. Esta resistencia es de 2200. Ok, tenemos 12.16 entre 2200 y me da de 5.52 miliamperes. O sea que parece que las mediciones son correctas, ¿verdad? Con esto comprobamos que 5.52 más 14.92 más la otra era 17.89. Esto es igual, tenía que dar a 38 miliamperes aproximadamente, y eso es correcto. La conservación de la carga nos dice que la corriente que fluye a través de las resistencias llega a la la corriente, encuentra tres caminos distintos, se divide por R1, R2 y R3, y dependiendo del valor de la resistencia, asimismo está la cantidad de electrones que fluyen. Si se acuerdan del simulador, donde estaba la resistencia más pequeña, el movimiento era más rápido, había una velocidad más rápida. Entonces, si haciendo ese ejemplo, la resistencia de 680 es la que se mostraría con un mayor movimiento de electrones, con mucho más electrones que están fluyendo a comparación de las otras dos. Entonces, con esto queda por concluido lo que es la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la carga a través de circuitos serie y paralelo.